Y me parece que alguien de ustedes las iba a grabar. Incluso les compartí la carpeta. No sé si alguien las grabó. Mm, si no, pues bueno, si nadie graba estas clases, bueno, las clases de Salvador, yo voy a compartirles, como no puedo grabar, les voy a compartir las clases grabadas del semestre pasado, ¿vale? Que pues prácticamente son lo mismo que están viendo. Tienen lo mismo que están viendo ahorita. Bueno, entonces, a ver, ya. ¿Sí ven la presentación todos? Sí, sí se ve. Va. Bueno, este solo son, las primeras láminas solo son una introducción, ¿no? De lo que vienen igual en las notas de Salvador, que es el riesgo, este, cuál es la base de la actividad aseguradora, por aquí el riesgo, bueno, aquí le puse que es la posibilidad de experimentar cierto evento de interés y las consecuencias derivadas de dichos eventos, que casi siempre las consecuencias son pérdidas de dinero. Algunos términos importantes en el área aseguradora que seguramente ya deben dominar y algunas características del riesgo. En la clase pasada nos quedamos en el proceso de modelación del riesgo. Estábamos hablando de cómo era este proceso. Hoy vamos a continuar con este proceso, sí, checando este proceso y vamos a ver la, la paquetería actuar. Bueno, una función muy, no, no es de la paquetería actuar, es de la paquetería FitDist Plus. Ujú. Que bueno, esta función nos va a servir mucho justo para ajustar un modelo a nuestros datos. Esa función lo que hace es estimar parámetros. Bueno, eh, bueno, entonces recordando este proceso, primero, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, hay que elegir uno o más modelos a seleccionar. Nosotros ya sabemos, y está aquí en la siguiente diapositiva, cómo son las distribuciones asociadas al monto de una pérdida. Las pérdidas siempre son positivas, entonces pues es natural ocupar una variable aleatoria positiva o no negativa, para modelar estos montos de reclamaciones. ¿Qué más? La distribución generalmente es sesgada a la derecha e igual la clase pasada checamos un poco la definición del sesgo y curtosis. Bueno, entonces toma esta forma, tal como está en la diapositiva. ¿Qué familias vamos a ocupar? Sí, ¿qué familias vamos a ocupar para modelar estos montos de reclamación? Pues primero, bueno, les había comentado y también se los comentó Salvador, que estas distribuciones o modelos con los que vamos a trabajar son distribuciones llamadas de cola pesada. Ujú. Entonces, ¿qué es una cola pesada? De nuevo recordamos, es este, bueno, una distribución de cola pesada se le llama a una cuya curva de densidad acumula probabilidades grandes en la parte derecha. Ujú. Entonces, ya habíamos dicho que como que el parteaguas es la familia exponencial. Una distribución exponencial podría decirse que es de tiene una parte derecha más ligera en comparación al resto de las distribuciones que también vamos a ocupar.
La segunda es gamma, que ustedes ya saben que es generalización de la exponencial. Suma de exponenciales es gamma. Tiene una distribución gamma. Y es de las más populares para modelar riesgo. La siguiente es la log normal, que tiene colas más pesadas que la exponencial y gamma, pero no tanto. Las tres distribuciones que vamos a estar ocupando bastante son Weibull, Pareto y Burr. Y estas sí, este, son muy famosas en esta área de modelación de riesgos porque justo tienen una parte de derecha que acumula más probabilidad que la exponencial, gamma y log normal. La Pareto y la Burr se parecen, pero a veces podemos elegir la distribución Burr para modelar montos de reclamación, pues debido a la flexibilidad, ¿no? La Burr tiene tres parámetros, la Pareto solo dos. La Weibull, bueno, la Pareto y la Burr, estas dos vienen implementadas en la paquetería actual. Las demás sí las podemos mandar a llamar sin necesidad de cargar alguna otra paquetería. Eh, bueno, ya que las revisamos, y aquí también les puse qué parámetros vamos a estar ocupando. En la familia exponencial en R podemos poner el parámetro como rate o como escala, escala en inglés. Vamos a estar ocupando, bueno, vamos a estar ocupando las dos en esta exponencial. Ustedes ya saben, una parametrización es lambda e a la menos lambda x y otra es e a la menos, ay, ¿cómo borro? ¿Cuál es la otra parametrización? ¿Alguien recuerda? Es uno entre lambda, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a ponerle Y 1 entre teta e a la menos x entre teta. ¿Sí? Esta es la segunda parametrización. Vamos a estar ocupando cualquiera de las dos y pues obviamente se los vamos a indicar, por ejemplo, en los ejercicios de la tarea. Igual sobre otras parametrizaciones, em, vamos a ocupar las que están en las notas de Salvador. Bueno, en la presentación que están viendo con él. La parametrización de la gama igual tiene este, el de escala, que en el cual pues en la expresión para la densidad, el parámetro aparece dividiendo. Y también está la parametrización de tasa, que en la expresión el parámetro aparece multiplicando. Ujú. Vamos a estar ocupando el que viene en las notas y el que viene es el de escala. En la log normal creo que no hay problemas con su parametrización. En la Weibull tampoco. En Pareto sí habíamos dicho que hay diferentes tipos de Pareto. Vamos a estar ocupando casi siempre la Pareto de tipo 1 y Pareto de tipo 2. Igual les vamos a indicar si cuál se ocupa en sus ejercicios. Labor, igual creo que en esta no hay problema. Vamos a estar ocupando así en R como tal, Shape 1, Shape 2 y escala. Y la parametrización igual viene en las notas. Bueno, ahora ajustes de funciones de probabilidad. Eh, de nuevo son los pasos que están en la diapositiva anterior. Vamos a empezar. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo se reconoce el modelo? Pues con algunos gráficos y medidas descriptivas. Calculamos media, varianza, sesgo, kurtosis, su asimetría, kurtosis.
también podemos graficar las curvas de la función de distribución empírica, algunas gráficas de probabilidad, los QQQ-plots, etcétera. Ahora sí, esto que vamos a ver eh, compete a la parte de estimación de parámetros. Ustedes ya saben cómo estimar parámetros, lo vieron en inferencia estadística. Entonces, pues justo aquí vamos a aplicar todo lo que aprendieron en inferencia estadística y en igual modelos no paramétricos. Primero, eh, ajustamos un modelo, el modelo que nosotros creamos que va a quedar de acuerdo al análisis descriptivo. Por ejemplo, yo estoy pensando en que mis datos se distribuyen de forma exponencial. Ahora voy a estimar los parámetros de ese modelo exponencial. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer en R. Voy a estimar los parámetros por los métodos que yo ya conozco. Métodos más ocupados, máxima verosimilitud, que de acuerdo a lo que vimos, es un estimador de máxima verosimilitud, casi siempre es un BUE, ¿m? O sea, el mejor estimador. También tenemos el método de momentos. Bueno, en el método de máxima verosimilitud, ¿en qué consiste? Aquí, ¿en qué consiste? Pues justo en maximizar la función de verosimilitud. Que bueno, la función de verosimilitud la denotamos como una L. Es una función que depende de los parámetros y de la muestra que tenemos. Y la función de verosimilitud, si nosotros tenemos una muestra aleatoria, se puede calcular como el producto de las funciones de densidad. Em, bueno, entonces maximizamos la función de verosimilitud. ¿Y cómo se maximiza esta función de verosimilitud? Pues derivando, ¿no? Y igualando a cero. Ajá, justo. Derivamos, pero siempre y cuando la verosimilitud sea diferenciable respecto a los parámetros, se puede hacer eso. Derivamos, igualamos a cero y dependiendo el número de parámetros vamos a tener k ecuaciones, resolvemos para esas k ecuaciones y pues las soluciones serían justo nuestros estimadores por máxima verosimilitud. Ujú. Aquí igual en la lámina puse que en ocasiones es más conveniente maximizar la verosimilitud, solo por cuestión de cálculos. Y justo el máximo es el mismo. ¿Qué más? Ah, bueno, ahora el método de momentos. El método de momentos consiste ¿en qué? ¿Alguien que nos los explique? Bueno, pues justo como aquí dice, hay que igualar los primeros K momentos. Pueden ser no los primeros K momentos. No hay nada que nos diga que no pueden ser no podemos omitir el primero, ¿no? O alguno. Entonces hay que igualar los momentos muestrales con los momentos poblacionales. Y bueno, de nuevo vamos a tener por aquí K ecuaciones, dependiendo la cantidad de parámetros, son los momentos que vamos a igualar. Y vamos a tener K ecuaciones, resolvemos para esas K ecuaciones y pues obtenemos los estimadores por el método de momentos. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, bueno. Estos dos métodos
Momentos y máxima verosimilitud, ustedes ya los conocen. Aparte, en, en la función que vamos a ver en un ratito, aparecen estos otros dos métodos. ¿Sí? El percentile machine estimate, que justo, ¿cómo funciona este método? ¿Alguien lo conoce? De igualación de percentiles. Bueno, este método de igualación de percentiles consiste en igualar los percentiles, los que nosotros querramos. Por ejemplo, si solo tenemos un parámetro a estimar, un parámetro, nosotros elegimos un percentil, por ejemplo, este al 50% y lo igualamos el teórico con el, con el empírico, ¿no? Con el de nuestros datos. Los igualamos y resolvemos. Entonces aquí, por ejemplo, para un parámetro vamos a tener una ecuación. ¿No? Para dos parámetros elegimos, por ejemplo, el percentil punto 2 y el percentil punto 5 y los igualamos de nuevo. Teóricos contra muestrales. Punto 2 Q punto 5 y se hace pues lo mismo, ¿no? Que en verosimilitud, momentos. En la función que vamos a ver le tenemos que pasar, bueno, si elegimos este método, le tenemos que pasar con qué percentiles vamos a trabajar, ¿no? Entonces le paso un vector que tenga el punto 2 y el punto 5. Este método, pues ya viene implementado en esta función. Y el siguiente, y creo que la mayoría no lo conoce, es que estos métodos no se ven en inferencia estadística, pero igual funcionan. Máxima bondad de ajuste. Máxima bondad de ajuste, ¿a qué les suena? ¿Se acuerdan cuando en estadística 2 se ven pruebas de bondad de ajuste? Que justo ahorita también las vamos a ocupar. Bueno, las vamos a revisar y las vamos a ocupar. Este método de máxima bondad de ajuste ocupa justo lo que se ven o lo que utilizan las pruebas de bondad de ajuste, que es medir la distancia. Bueno, aquí lo tenemos. Medir la distancia entre la función de distribución acumulada teórica y la empírica. ¿Y cómo se mide esa distancia? Por distintos métodos, como supongo que recuerdan el Kolmogorov-Smirnov, el Anderson-Darling y el otro que es el de mínimos cuadrados. Bueno, este de mínimos cuadrados se ve en regresión. Ujú. Entonces, igual lo que hace este método, a ver, creo que por aquí puedo dibujar, es calcular las distancias de alguna manera de la curva teórica contra la empírica, la curva de distribución y justo resolver para el parámetro con el que la distancia sea mínima o la bondad de ajuste sea máxima. Ujú. Más o menos así trabaja este cuarto método. Igual en la función que vamos a ver, nosotros podemos elegir si la forma en que mida la distancia, queremos que sea Kolmogorov o Anderson-Darling o mínimos cuadrados. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya que vimos los métodos de estimación, ahora qué sigue. Después que nosotros ya estimamos parámetros, ¿qué hay que hacer?
Sería una prueba de hipótesis, ¿no? O- Sí, hay que hacer pruebas. Ay, bueno, y justo esto lo vamos a ver antes de pasar a pruebas de hipótesis. Hay que descargar la librería FitDist Plus. Vamos a ocupar, también nos va a servir mucho esta función que es DeskDist. Esta función DeskDist nos realiza un análisis descriptivo, nos arroja las medidas descriptivas más importantes, este rango, mediana, media, varianza, ¿cuáles otros? Creo que esas. Ah, también sesgo y curtosis. De los datos y aparte nos arroja un diagrama que se llama el diagrama de Colin and Frey. Que bueno, ahorita lo vamos a ver en R. Y justo este diagrama nos va a dar una idea de por más o menos por qué modelos podemos empezar a indagar. ¿Sí? Pero ahorita lo checamos, en un momento lo checamos. Entonces, la función que vamos a ocupar para estimar parámetros es fitDist. Le tenemos que pasar nuestros datos, qué distribución. Esta distribución se la indicamos entre comillas. ¿Qué método? Si es el de máxima verosimilitud, el de momentos, este es el de percentiles. Este es el de máxima bondad de ajuste y también está el de mínimos cuadrados. Este parámetro se lo podemos agregar o no, dependiendo este, de si truena o no nuestro método que elijamos, ¿no? Casi siempre al momento de querer estimar parámetros de una distribución gamma por máxima verosimilitud, lo hacemos con esta función y nos sale bueno, no nos sale un error, nos dice que no se pudo estimar porque el método, que es un método numérico que ocupa, truena, ¿no? Se va a infinito, etcétera, diverge. Entonces, para remediar eso, hay que pasarle este parámetro extra, que es una lista de parámetros iniciales. Nosotros los elegimos como, pues no sé, de la forma que queramos. Podemos ir probando, ¿no? Y ya, le pasamos esta lista y justo esta lista es para que pues inicie con unos parámetros y por ahí se puede remediar lo de que el algoritmo truene, ¿vale? ¿Qué más? En con este parámetro le indicamos si la distribución es discreta o no. ¿Qué más? Bueno, esos son los importantes, los demás se pueden omitir. ¿Qué más? Bueno, entonces aquí ya lo tienen, igual les paso la diapositiva y vamos a verlo en R. Ahora sí, ya que estimamos parámetros, ya tenemos los parámetros, hay que realizar pruebas de hipótesis, que era lo que mencionaba el compañero. Las pruebas de bondad de ajuste, bueno, estas pruebas de bondad de ajuste ustedes ya las conocen. Podemos ocupar, bueno, en el caso de distribuciones continuas, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, G cuadrada, la Lillie Force, pero la Lillie Force es para, creo, normalidad. ¿Y qué más? Bueno, hay que recordar que es una prueba de hipótesis. Aquí ya lo tengo, pero quiero que alguien me lo explique. Pues pones tu hipótesis nula y la alternativa ya depende si es compuesta o simple. Y ya pues bueno, ves si es cierta o simplemente no lo es y ya, como el modelo para la segunda de ajuste. Justo. Bueno, vamos a ocupar pruebas de bondad de ajuste. ¿Y qué se prueba en una bondad de ajuste?
tenemos nuestros datos, nuestra muestra y queremos ver, de hecho en la hipótesis nula se pone que nuestros datos, aquí está, que nuestros datos siguen cierta distribución contra la alternativa, que es que nuestros datos no sigan esa distribución con esos parámetros que son los parámetros que ya estimamos. Entonces, ya que tenemos las hipótesis de la prueba de bondad de ajuste, vamos vamos a checar si se cumple la regla de decisión o no. Y justo la regla de decisión, dependiendo la prueba de bondad, va a ir algo así como rechazamos H0 a un nivel de significancia alfa si nuestro estadístico, que es el estadístico de prueba, es mayor a cierto cuantil, menor a cierto cuantil, o si es prueba de 2 colas, si es mayor o menor, ¿no? Puede ser prueba de una cola, prueba de cola derecha, de cola izquierda o prueba de 2 colas. Bueno, entonces, ya que recordamos que es una prueba de hipótesis, hay que explicar un poco, ¿no? Bueno, solo un breve recordatorio de cómo funciona la Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi cuadrada. Kolmogorov-Smirnov, ¿se acuerdan qué características tenía? Bueno, aquí ya está, ¿no? La Kolmogorov-Smirnov nos va a ser apta para muestras pequeñas, contrario a la Chi cuadrada. Nosotros ahorita solo vamos a trabajar con datos continuos, pero ustedes ya saben que se puede ocupar la Chi cuadrada para datos continuos siempre y cuando los agrupemos. Entonces la Chi cuadrada funciona bien para una gran cantidad de datos. La Kolmogorov-Smirnov es apta para muestras pequeñas. Entonces, ya habíamos visto que la prueba de Kolmogorov-Smirnov se enfoca en medir las distancias por arriba y por abajo de la función de distribución teórica contra la empírica. Entonces, por aquí se calculan las distancias y el estadístico de prueba es justo el valor más grande de D más y D menos, que son las distancias por arriba y por abajo. ¿Qué distribución tiene este estadístico de prueba? Pues justo la distribución de este estadístico viene en tablas. Y pues ya nosotros calculamos el estadístico, comparamos contra el cuantil, que es el cuantil. Esta es una prueba de cola derecha. Hay que checar con el cuantil 1 menos alfa. ¿Qué más? NR, ¿cómo se implementa? Con la función ks.test. Le pasamos los datos, la densidad y el vector de parámetros estimados. La Anderson-Darling se parece a la Kolmogorov-Smirnov. De igual manera, la Anderson-Darling calcula las distancias, ¿no? Las calcula, pero de una manera diferente. Por aquí tenemos la expresión. Bueno, esta expresión, la original del estadístico, o más bien este valor de S, es una integral. Una integral. Ahorita no tengo la expresión, pero esta integral, haciendo cuentitas, se puede ver justo como esto, como una suma de logaritmos de la función de distribución. Bueno, esta expresión. Y justo el estadístico es A cuadrada. Como les decía, igual Anderson-Darling mide la distancia de alguna manera de la distribución teórica con la empírica. Y
¿Cuál es la diferencia entre la Anderson-Darling y la Kolmogorov-Smirnov, aparte de la manera en que mide las distancias? Que la Anderson-Darling se enfatiza la medición, le da más peso a la medición en las colas, ¿no? En la parte derecha e izquierda de la función de distribución, o bueno, de estas distancias. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora la G cuadrada de Pearson. Esta nos puede ser útil para datos continuos siempre y cuando agrupemos los datos. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues cómo funciona la G cuadrada de Pearson. Nuestro estadístico de prueba se basa en calcular distancias, ¿no? Distancias al cuadrado de los valores observados con los valores esperados, ¿no? Los OIs son las frecuencias NI que vamos a tener en cada una de las categorías. Las EIs son los valores esperados que los calculamos como la probabilidad en el intervalo de acuerdo al modelo que vamos a probar multiplicado por n, que es el número de observaciones que tenemos. Entonces hacemos una suma de distancias, por ahí están ponderadas por la esperanza, los EIs, las distancias elevadas al cuadrado, y pues nuestro estadístico de prueba va a tener una distribución G cuadrada. Esta es una prueba de cola derecha. Entonces, pues ya, tenemos el estadístico, comparamos contra el cuantil de una G cuadrada. ¿Con cuántos grados? Aquí no está. Ya grado. Sí, K-1. K es el número de categorías que tenemos. ¿Qué más? Bueno, aquí ya, lo que ya les había dicho, es apta para muestras grandes o datos discretos o agrupados. Bueno, ya por último, pues ya podemos, ya que estimamos parámetros, ya vimos que el modelo es bueno de acuerdo a las pruebas de hipótesis, pues ya solo podemos presentar el modelo. Histograma encimando curva de densidad, ¿no? Y diciendo qué modelo es el que se ajustó. ¿Qué más? Mantener. Bueno, entonces ya que revisamos este proceso de modelación de montos de reclamación, nos vamos a R. Bueno, ya. Bueno, vamos a regresarnos un poco con la base de datos que ya habíamos visto la clase pasada. De nuevo hay que checar el análisis descriptivo. Esta base de datos era de datos de usuarios de un banco. Se llama la base Bank Journals. Esta la descargué de Kaggle y voy a buscar el link y se los pongo aquí en el código para que chequen un poco más acerca de esa base de datos. Entonces, bueno, aquí lo vemos. Es una base de datos de 10.000 observaciones de 23 variables. Ahorita en la que nos vamos a enfocar va a ser en la de límite de crédito. Sí, límite de crédito. Que si bien no es esta variable límite de crédito, no, no es de montos de reclamación,
tiene la característica de ser positiva, sesgada a la derecha, entonces pues vamos a trabajar con esa. Más en el siguiente ejercicio, sí vamos a tener una base de datos donde justo la variable sea de pérdida para la compañía aseguradora. Bueno, entonces, bueno, aquí están las variables que tiene, número de cliente, attrition flag, customer age, gender, dependent count, nivel educativo, etcétera. Por aquí un summary, nos aparecen las características, bueno, las medidas descriptivas más importantes, un STR, la variable con la que vamos a trabajar es numérica. Names, la media es de 8,631. Cuantiles, el mínimo 1,438, máximo 34,516. La mediana 4,549. La varianza es muy grande, 82 millones. La desviación estándar 9,088. El rango, un histograma, y esto ya lo habíamos visto. Habíamos comentado, ¿no? Que esta distribución sí es sesgada a la derecha, pero tal vez, bueno, y justo, ¿no? Corresponde. Como es límite de crédito, eh, como en los bancos el límite de crédito les ponen un tope, este tope justo es de 35,000. Entonces, pues hay una gran cantidad de individuos que justo están en este tope. ¿Qué más? Un box plot. En el box plot, pues ya sabemos que nos sirve para detectar datos atípicos y pues sí hay una gran cantidad, que ya lo habíamos visto en el histograma. Aquí obtenemos el número de datos atípicos, que son 984. La mediana de nuestra variable es de 4,549. El sesgo y la kurtosis. El sesgo obviamente es positivo porque en el histograma se ve que tiene una distribución sesgada a la derecha. Kurtosis es de 4,80. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué podemos decir sobre la kurtosis de estos datos? ¿Se acuerdan que la kurtosis, bueno, el valor de la kurtosis se compara con el 3, que es el valor de la kurtosis de una distribución normal estándar? Y justo, si nosotros calculamos la kurtosis es mayor a 3, decimos que la curva o nuestra distribución es leptocúrtica. Aquí está histograma. Está como alargada hacia arriba. Y por el contrario, si la kurtosis es menor a 3, voy a decir que la curva está pues achatada. Uh-huh. De hecho, una distribución con kurtosis mayor a 3 nos dice que pues se acumula, ¿no? La probabilidad más en el centro, bueno, o en la panza de la distribución. Los datos bueno, aquí ya les escribí lo que acabamos de ver, este análisis descriptivo. Los datos están sesgados a la derecha, la forma de la densidad es leptocúrtica, se identificaron 984 outliers,
los cuales representan aproximadamente el 9.7% de los datos. No tenemos NAs, la media es 8.631. Varianza es grande, 82 millones, desviación estándar y rango. Ahora sí nos vamos a ir con esta paquetería FitDist Plus. La mandamos a llamar y vamos a ocupar este gráfico que ya les había comentado que era el diagrama de Colin and Frey. Este diagrama de Colin and Frey grafica el cuadrado del sesgo contra la kurtosis. Aquí el puntito azul es el de nuestra observación. Nosotros obtuvimos una kurtosis de 4, por ahí así, y un sesgo de 2 punto y algo. Entonces, vamos a comparar el puntito de nuestra observación contra estas bandas, estas líneas punteadas. Por ejemplo, en esta banda gris que nos aparece aquí, esta banda nos indica cuál es el cuadrado del sesgo y de la kurtosis si la distribución fuera beta o tuviera una distribución beta. Entonces, si nuestros datos, bueno, que es el caso, hacia nuestros datos les calculamos el sesgo y la kurtosis y nos aparece dentro de esta banda, podríamos pensar que pues la distribución es beta. Esta no es una prueba, solo es un método para ver más o menos en qué distribuciones podemos empezar a indagar. Por ejemplo, si nuestro puntito cayera sobre esta línea, la línea punteada que está al lado de la banda, podríamos pensar en una distribución gamma. Si cayera cerca o en esta línea punteada más delgada, podríamos pensar en una distribución log normal. Si cayera cerca del triangulito, podríamos estar pensando en una uniforme. Si cayera en el asterisco, podríamos estar pensando en una normal, en la cruz, una logística. ¿Vale? Y me faltó en el cuadrito de acá, en una exponencial. Bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí podríamos ajustar una distribución beta? A mí no me quedó tan claro por qué de la beta es una banda, tiene área, y de las demás, por ejemplo, de la normal, los normal y gamma es solo una línea, en vez de otra banda. Porque esa es la característica que tienen su kurtosis y su sesgo. Si te fijas aquí en el triangulito, solo hay un punto. Entonces, si tuviéramos pues solo hay una parte, ¿no? Solo el triangulito. Entonces, justo una distribución uniforme, al momento de calcular su sesgo y kurtosis, cuadrado del sesgo y kurtosis, el sesgo nos va a parecer cero, justo porque la distribución uniforme pues es solo una línea, ¿no? Bueno, la curva solo es una línea constante. Y su kurtosis nos va a parecer cerca de 2 si la calculamos. O sea, solo son características que están aquí graficadas de acuerdo al sesgo y la kurtosis de cada uno de los modelos. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno. Bueno, entonces ya que checamos bueno, les preguntaba.
Entonces, ¿ustedes qué pensarían en que nuestros datos se distribuyen en gamma? Perdón, dije gamma, pero eran beta. Ya por último, ¿qué característica tiene la distribución beta? Toma valores entre 0 y 1, ¿no? Y nuestros datos toman valores positivos y grandes, ¿no? Entonces, pues podemos desechar la beta. ¿No? En este caso, pues el diagrama no nos sirvió también porque pues tenemos el problema de que en la parte derecha, ¿no? Se acumulan muchos justo en el límite. Bueno, entonces la siguiente clase, el jueves, continuamos trabajando con este ejemplo. Vamos a estimar parámetros, hacer pruebas de hipótesis y empezamos con otro ejemplo, otra base de datos. Bueno, ahorita les subo el material. Disculpa, aquí los equipos era de lo más 5, ¿verdad? ¿O de cuántos tenía que ser? De 5. ¿5 forzosamente o a lo más? Más no, 5 o menos. ¿5 o menos? Ok. Sí, Y solo a ti el correo, ¿verdad? sí, por favor. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vemos chicos y en un momento les subo las clases. Sí, sí, sí. A ver. Gracias, hasta luego. Ay, ¿dónde está? Discord. Aquí está. Ahí está la carpeta. Si alguien graba, pueden agregar los videos. Igual me dicen para que les dé acceso. Bueno, entonces nos vemos chicos.
El botón. El botón de este de sonido. ¿Nada más con ese? Ujú, ¿Y ya? Porque le estabas intentando hacer y tuve que dar la clase con mi... Bueno, Pero no sé por qué hablando le con mi quita. teléfono. No sé por qué le quita, pero le quita. Ah, bueno. Que... Ah, voy a limpiar eso.